Hola, bienvenidos a Maficun. Hoy os traigo un problema de campo eléctrico. El problema dice así: un cañón electrónico que dispara electrones los acelera mediante un campo eléctrico uniforme generado entre dos placas metálicas A y B. Los electrones salen del reposo y alcanzan una velocidad cuando llegan a la placa B de 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Dentro del cañón, los electrones inician un recorrido en la placa A y viajan hasta la placa B, por donde salen horizontalmente hacia la derecha por un pequeño orificio. Las dos placas son paralelas y están separadas 4 centímetros. Es el dibujo que he hecho aquí, o sea que tenemos dos placas. Estas placas deben estar conectadas a un generador, o sea que esta será de polo negativo y esta será el polo positivo, ya que los electrones aceleran hacia la placa B. Nos dan la distancia que hay entre ambas placas y nos dicen la velocidad con la que el electrón llega a la placa B. Llega a 2 por 10 a la 6. Y nos preguntan que calculemos la diferencia de potencial entre estas dos placas. Vamos a ver. En primer lugar, si el electrón viaja hacia la placa B, significará que la placa B es el polo positivo y la placa A es el polo negativo. ¿De acuerdo? Eso significa que las líneas de campo, acordaros que las líneas de campo eléctrico siempre van del polo de mayor potencial, o sea, del positivo, hacia el negativo. Salen de las placas positivas y entran en las negativas. Por lo tanto, las líneas de campo eléctrico entre estas dos placas tienen este sentido, ¿de acuerdo? Este es el sentido que tendrán las líneas de campo. Vale, como no me dicen cuál es el campo, me preguntan cuál es la diferencia de potencial. El apartado de esto lo podemos resolver por energías. Es decir, podemos decir que el trabajo que hace el campo eléctrico para transportar el electrón desde A hasta B coincidirá con la variación de energía cinética de ese electrón. Es decir, todo el trabajo que hace el campo, el electrón lo recibe en forma de energía cinética. ¿Cuál es la variación de energía cinética? Sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Vale, pero inicialmente el electrón tiene velocidad cero, por lo tanto, energía cinética inicial no tendrá. Solo deberemos calcular la energía cinética final, o sea, el trabajo para llevar el electrón de A a B será igual a su energía cinética final, es decir, a un medio de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado. ¿De acuerdo? Sustituimos y nos queda un medio por la masa del electrón, es un dato del problema, es 9,11 por 10 elevado a la menos 31, y la velocidad con la que llega a la placa B es 2 por 10 a la 6. Por lo tanto tenemos esta, acogemos calculadora y calculamos, ¿vale? Venga, 9,11 por 10 elevado a la menos 31 por 2 por 10 a la 6 al cuadrado, y esto entre 2, me da 1,82 por 10 elevado a la menos 18, ¿de acuerdo? 1,82 por 10 elevado a la menos 18 julios. ¿Vale? Esta es la energía cinética que coincide con el trabajo que ha hecho el campo. Pero también sabemos que el trabajo que hace el campo para llevar la carga de A a B es igual a menos el valor de la carga que transportas por la diferencia de potencial. Por lo tanto, de aquí podemos encontrar la diferencia de potencial. Simplemente tenemos que despejar la diferencia de potencial entre A y B. Será igual al trabajo de A a B entre la carga, cambiada de signo, ¿no? Entonces sustituimos aquí. El trabajo es justamente este valor, 1,822 por 10 elevado a la menos 18. Y aquí menos la carga será 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Y esto me dará la diferencia de potencial. Sería esto entre 1,6 por 10 elevado a la menos 19 me da 11,3875. 11,3875. Estos son voltios. Vale, pues esta es la diferencia de potencial que debe haber entre las placas A y B para que el electrón acelere con esta velocidad. Esto sería el apartado A, ¿de acuerdo?
Una vez hecho el apartado A, pasamos al apartado B. Borro todo esto, pasamos al B. Venga. En el apartado B, lo que nos piden es la aceleración. Cuando el electrón llega a esta zona, o sea, justamente cuando llega aquí, donde esté aquí el electrón, en esta zona el campo eléctrico va hacia arriba. Eso quiere decir que la placa positiva es esta y la placa negativa es esta. Porque el campo eléctrico siempre va del más al menos. El valor de este campo eléctrico sí que nos lo han dado, es 500 newtons por coulomb. Cuando el electrón llega a esta zona, sobre él aparecerá una fuerza, que llamaremos fuerza eléctrica, que como es una carga negativa, tendrá sentido contrario a las líneas de campo. Aparecerá una fuerza que va hacia abajo. En el enunciado del problema nos dicen que consideremos que el peso es despreciable. Por lo tanto, para calcular la aceleración con la que este electrón va a bajar, debemos aplicar la segunda ley de Newton. Y simplemente diremos, la fuerza que actúa sobre el electrón es igual a la masa del electrón por su aceleración. Y la fuerza que actúa sobre el electrón es la fuerza eléctrica, o sea que es Q por E. Y esto será igual a la masa del electrón por A. Y aquí podemos despejar la aceleración. ¿De acuerdo? La aceleración será la carga del electrón por el campo entre la masa del electrón. Por lo tanto, tenemos, si sustituimos, tenemos la carga del electrón, que es menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19. El valor del campo en esta zona es 500. Y la masa del electrón es 9,11 por 10 elevado a la menos 31. Si hacemos esta operación, encontraremos el valor de la aceleración que actúa sobre el electrón. Cogemos calculadora y sería 1,6 por 10 elevado a la menos 19 por 500 entre 9,11 por 10 elevado a la menos 31. Esto me da menos 8,78, ¿vale? Por 10 elevado a la 13. ¿Vale? Es un valor grande, tened en cuenta que es una carga muy pequeña. Una masa muy pequeña. Tenemos el valor de la aceleración, ¿de acuerdo? Esta aceleración es la que va a actuar sobre este electrón. ¿Y qué va a hacer con él? Va a ir desviándolo de su trayectoria, ¿no? Y va a hacer un movimiento parabólico, ¿de acuerdo? El electrón para este tipo de trayectoria. Vale, y la siguiente pregunta que me dice en el problema es que calculemos el vector velocidad cuando el electrón llega al final de estas placas, que miden 2 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos saber? A ver, si es un tiro parabólico, recordad que la velocidad, o sea, el tiro parabólico en el eje horizontal, se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿vale? En el eje X se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme. Mientras que en el eje Y se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la velocidad con la que llega el electrón aquí, que es 2 por 10 a la 6, en el eje X sigue siendo la misma. Si queremos saber cuánto tiempo tarda el electrón en recorrer estos 2 centímetros, como es un movimiento uniforme y rectilíneo, pues podemos aplicar la ecuación de la velocidad constante. O sea, la velocidad en el eje X será la distancia recorrida, ¿vale?, entre el tiempo. Esta es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. De aquí podemos despejar el tiempo. El tiempo que tarda el electrón en recorrer estos 2 centímetros será el espacio entre la velocidad, ¿de acuerdo? El espacio son 0,02 metros y la velocidad hemos quedado que es la 2 por 10 a la 6. 2 por 10 a la 6. Hacemos esta operación, averiguaremos cuánto tiempo tarda el electrón en recorrer esos 2 centímetros. Y me da 10 a la menos 8, ¿de acuerdo? O sea, tan solo tarda recorrerlo 10 a la menos 8 segundos. Es el tiempo que tarda el electrón ir de aquí hasta aquí. Y ahora necesitaría saber la componente Y de la velocidad. O sea, la velocidad tendrá, por un lado, la componente X, que ya sabemos que es 2 por 10 a la 6, ¿de acuerdo?
Y nos falta calcular la componente I. Como se trata de un movimiento uniformemente acelerado, pues podemos recordar una ecuación del movimiento acelerado que es velocidad es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. ¿De acuerdo? Esta sería la componente I. La aceleración la tenemos aquí, o sea que la componente I será menos 8,78 por 10 a la 13. El tiempo que tenemos que recorrer es 10 a la menos 8. Y la velocidad inicial era 0, que salía del punto 0. Por lo tanto, si hacemos esa operación, obtendremos la componente I de la velocidad, que sería 8,78 por 10 elevado a la 13 por 1 por 10 a la menos 8 me da menos 8,78 por 10 a la 5, ¿no? Menos 8,78 por 10 a la 5, ¿vale? ¿Qué es lo que va aquí? Menos 8,78 por 10 a la 5. Y este es el vector velocidad, cuando el electrón sale de esta zona, ¿de acuerdo? Vale, pues hemos terminado el problema. Espero haberos ayudado. Es un problema bastante completo. Toca tiro parabólico, toca campo eléctrico. Pero recordad que en los problemas de selectividad puede aparecer temario de primero de bachillerato. Bueno, espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Saludos.